Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, la Santa Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Siéntese, por favor. El tema que quiero compartir en esta noche es obstáculos de la oración genuina. Obstáculos de la oración genuina. El día de ayer se predicó un mensaje similar al que hoy estoy compartiendo. Se hablaron acerca de algunos obstáculos que impiden la oración, falta de perdón y otras cosas que estuvo argumentando el hermano. Yo no sé si pusieron atención o aprendieron algo, pero hoy quiero yo enfatizar esos obstáculos que estorban a la oración genuina. Y debemos de identificar todas esas cosas que se nos vienen enseñando y predicando que detienen nuestra oración. Obstáculo o estorbo es un impedimento, dificultad o barrera que interfiere en una acción. Son elementos que se interponen en el camino, retrasan un propósito o dificultan el progreso hacia una meta, requiriendo esfuerzo o destreza adicional para superarlos. Eso es lo que significa la definición de la palabra obstáculos. Ahora, a manera de interrogante, de pregunta, ¿cuáles son los estorbos o obstáculos de una oración genuina? Vea conmigo. Número 1, el pecado. En primer lugar, el pecado, porque el pecado rompe la comunión. Hermanos, David perdió el gozo a causa de sus pecados. Salmos capítulo 51, versículos 8 y 12 dice David, después de haber perdido el gozo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En estos dos versículos, David sabe que a causa de su pecado, él ya no tiene paz. A causa de su pecado, él ya no tiene gozo. Mis amados hermanos, cuando nosotros cometemos graves errores, le voy a poner a manera de ilustración. Si yo le cometo una falla, un delito, un error a mi esposa, pero ella no se entera, yo tengo una conciencia y yo siempre voy a tener eso dentro de mí, que le hice un daño, que le hice un mal. La pregunta es, ¿se lo debo de decir o me lo debo de guardar? Ahora le quiero responder a esto. Dependiendo cuál sea el delito, cuál sea el error, hay cosas que no debo compartir con ella, sino lo debo de presentar delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Porque muchas veces nosotros pensamos que al declararle a la persona la falla o el error, esa persona nos va a libertar a nosotros, y déjeme decirle que no es lo que va a suceder. Lo que va a suceder mientras ella no sabe nada, ella tiene paz, ella tiene gozo. Pero en cuanto yo llegue y le comience a contar los delitos y errores que yo ya cometí, entonces le voy a provocar una herida que ella no tenía. No la tenía porque no lo sabía, pero en cuanto yo fui imprudente y le empecé a contar a ella los errores y fallas que cometí en contra de ella, mis amados hermanos, entonces yo estoy provocando una herida en su corazón, y sanarlo es casi que difícil. Pero ahora bien, entonces, hermano, ¿y cómo nosotros podemos tener libertad? La Biblia nos enseña: confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Pero, ojo a lo que quiero enseñar en esta noche. Vamos a confesar los pecados cuando somos conscientes los dos en dónde está la falla. Cuando ella ya sabe en dónde yo cometí el error, o ella lo descubrió primero antes que yo se lo declarara, ahora tengo yo toda la obligación de pedir perdón por eso.
No sé si me explico, no es una contradicción. Si ella lo descubrió primero, si ella lo sabía de por sí y ella tiene esa carga en su corazón y yo lo sé conscientemente, yo tengo que pedir perdón, confesar mis ofensas y mis errores. Caso contrario, no. Caso contrario, al único que le tenemos que confesar directamente toda clase de pecado. Le voy a poner otra ilustración porque posiblemente queda un poquito de duda como una contradicción a esto, pero le voy a poner una ilustración. Imagínese usted a alguien que estuvo en el ejército o en la guerrilla o en una pandilla. Y mientras estuvo en esas actividades, cometió gravísimos errores. Por ejemplo, en el ejército, matar por órdenes de su comandante del ejército, o viceversa, en el otro grupo de insurgente del conocido como guerrilla, también hizo lo mismo. Escuche esto. Y entonces tiene esa carga y tiene esa situación dentro de su corazón de que cometió cosas graves y dice, ¿y será que Dios me ha perdonado? ¿Será que Dios sí me perdona esos pecados? Hermanos, el pecado es un estorbo cuando nosotros no lo hemos confesado. Entonces hay una carga de conciencia, saber si Dios me ha perdonado. Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que la Biblia nos enseña que todo pecado tiene perdón, excepto uno, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Blasfemar significa insultar. Blasfemar significa maltratar. Entonces, si nosotros maltratamos e insultamos al Espíritu Santo, o incluso algunos teólogos dicen que también dudar, no creerle al Espíritu Santo, también es blasfemia. O cuando hay profecías de parte de Dios, hermanos, y nosotros no tenemos discernimiento y no sabemos, no tenemos que, falsa profecía. Nosotros, si no hemos tenido interpretación o discernimiento, no podemos decir que es falso. Puede ser el Espíritu Santo hablando. Tenemos que pedirle a Dios darnos discernimiento, darnos sabiduría, darnos los dones para que no cometamos pecados. Entonces, el pecado es una condición que es estorbo para la oración. Por eso Jesucristo dice, cuando traigas tu ofrenda y te acuerdas que le has fallado a tu hermano, ve y reconcíliate. Pero ojo a esto que yo estoy hablando claramente, cuando nosotros hemos fallado literalmente. Hermanos, porque imagínese usted que alguien diga, yo he criticado a las espaldas del hermano o de la hermana, pero él no sabe, él ni sospecha. Y luego yo voy y le digo, hermano, perdóneme porque yo he criticado de su vida. Ahora este hermano ya no me va a tener confianza. Ahora va a decir, de balde me miraba la cara, de balde, sí pues, y yo ni cuenta, ahora va a tener una espina en su corazón. Esas son de las heridas que le estaba hablando, que si la persona no se ha dado por enterada, ¿para qué le vamos a ir a provocar una herida de desconfianza? Nosotros le debemos llevar directamente a Dios esas clases de pecado. Y por supuesto estoy hablando que son estorbos para la oración. Y si no nos liberamos de eso y seguimos en ello, hermano, nuestra oración no tiene efecto. Es importante que nuestra oración llegue delante de la presencia de Dios. El pecado endurece el corazón. Hay varios ejemplos y he escrito algunos de los que he estado estudiando. Primero de Samuel nos habla acerca de Saúl. Siempre he hablado en estos temas, hermano, acerca de la condición y el corazón de Saúl. Saúl era conocedor de Dios. Saúl era rey, hermano. Y en la antigüedad el Espíritu Santo, déjeme decirle que solo venía sobre dos clases de personas. En la antigüedad, sobre tres clases de personas. Número uno, sobre los sacerdotes. Número dos, sobre los profetas. Y número tres, sobre los reyes. Solo sobre estas tres clases de personas descendía el Espíritu Santo de Dios. Sobre sacerdotes, profetas y reyes. Pero ¿qué sucede? Saúl era rey.
El Espíritu de Jehová lo había ungido, lo había puesto por rey sobre Israel, pero vea este ejemplo de su pecado. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 11, y luego saltamos al 18 al 22. Dice, el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. 18 al 22. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Jehová le envió en misión y le dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec. Esa fue la profecía que se le dio a Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amados hermanos, acá encontramos una historia de desobediencia del corazón endurecido. Dios le dio una orden específica a Saúl y Dios estaba con él a lo que le mandó a hacer, hermano, a destruir el reino de los amalecitas, a matarlos hasta el último. Dios le dio la orden, pero Saúl no obedeció a Dios. Saúl se excusó poniendo al pueblo, que fue el pueblo el que decidió, pero él era el rey. Él era el que Dios había puesto por cabeza sobre toda la nación de Israel. Él no tenía que obedecer al pueblo, sino el pueblo debía obedecer al rey. Amados hermanos, ahora yo le pregunto, ¿quién es el rey? ¿Quién es a quien nosotros debemos de obedecer? El Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesús. A Él le debemos obedecer. Todo lo que Él dice en su palabra nosotros lo tenemos que obedecer. Y Él se complace más en que le obedezcamos, en que hagamos tanto sacrificio. Por eso le digo, ¿de qué serviría que nosotros digamos, es que nosotros hacemos vigilia de 5 de la mañana de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana? Pero hermanos, y que nuestra actitud sea arrogante, que nuestro corazón sea duro, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Verdaderamente no tendríamos nada para cómo nosotros justificarnos. Entonces, practicar el pecado sin arrepentirse adormece la conciencia. Practicar el pecado sin arrepentimiento adormece la conciencia. El pecado continuo endurece el corazón, lo cauteriza. Cuando se peca continuamente, se endurece el corazón y entonces el corazón se cauteriza. ¿Qué significa la palabra cauterizado? Cuando el corazón está cauterizado, significa que se puso de piedra, se puso duro, ya no entiende razón, porque está endurecido su corazón. Es el pecado continuo que provoca eso. ¿Y cuáles son las causas principales, hermanos, del pecado? En primer lugar, como hemos leído en este pasaje, es desobediencia constante. Se ignora la ley de Dios y se persiste en el mismo camino equivocado. Todos andamos por un camino de este mundo. La pregunta es, ¿en el camino correcto o en el camino equivocado? En primer lugar, el primer obstáculo para una oración genuina y verdadera es el pecado. En segundo lugar, número 2, el orgullo impide escuchar a Dios. Hermanos, Dios nos habla y nosotros debemos de conocer a Dios. ¿Sabe? Hoy estaba estudiando sobre los dones del Espíritu Santo y en el libro
Bueno, no me recuerdo exactamente si es en Romanos, pero es en Romanos, el apóstol Pedro quien dice que cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido un don del Espíritu Santo y que debemos de usarlo para bien del pueblo de Dios. Desde el día que usted y yo aceptamos, recibimos un don. Si el de servicio, el de ser dadivoso, el de líder. Hermano, recibimos esos dones del Espíritu Santo. Cada uno recibió un don y debemos de usarlo para beneficio de la iglesia. Y le vuelvo a repetir, Dios nos habla, Dios nos da mensaje. La pregunta es, ¿cómo poder oírlo? Déjeme decirle que el orgullo sinceramente impide escuchar a Dios. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es creerse autosuficiente y negar la soberanía de Dios. Eso se llama inestabilidad, ausencia de temor de Dios y falta de comprensión o compasión hacia el prójimo, hacia las demás personas. Como por ejemplo, hay una historia que encontramos en los evangelios que pone Jesús a través de una parábola, el del fariseo y del publicano. La Biblia nos enseña que uno orgullosamente oraba y el otro con humildad reconocía que simple y sencillamente era pecador y le pedía a Dios que hiciera propicio por él. Hermanos, la humildad abre el cielo y nos acerca a Dios. Y el orgullo nos aleja totalmente de Dios. El orgullo nos aparta de Dios. Por eso, hermanos, vale la pena ser humildes delante de la presencia de Dios. El orgullo provoca incapacidad de entender. Las personas ciegas espiritualmente no pueden asimilar las enseñanzas divinas, como le ocurrió al faraón en Éxodo. Sabe que Dios envió a Moisés directamente a darle órdenes específicas al faraón, pero dice que el corazón del faraón se endureció. ¿A causa de qué? Faraón se endureció por orgullo, porque en aquel entonces él era el emperador, él era el rey, era la máxima autoridad. Incluso Faraón se consideraba Dios sobre esta tierra, un Dios con D minúscula. Los faraones se consideraban, y el faraón de quien Dios envió para dar el mensaje, él se llenó de orgullo. Entonces él no pudo entender la voz de Dios hasta que pereció su ejército y su hijo primogénito. Incluso a los discípulos en Marcos capítulo 8 versículo 17 también nos da a entender que entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Es que Jesús ya había hecho milagros, hermano. Y entonces ellos estaban discutiendo porque no tenían pan para darle de comer a la gente. Habían endurecido su corazón. Entonces Jesús lo comprendió y les dijo: ¿aún ustedes no entienden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Hermano, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere derramar su gloria sobre nuestra vida. Esa historia o ese pasaje que le acaba de leer es Marcos capítulo 8 versículo 17. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros y no endurezcamos nuestro corazón para que Dios haga lo que tiene que hacer. Número 3, la falta de perdón. Eso lo predicaron el día de ayer, pero yo quiero enfatizarlo así rápidamente. Falta de perdón bloquea la oración. Marcos capítulo 11 versículo 25 dice: y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón es un proceso voluntario y consciente, mediante el cual decide dejar ir el rencor, la ira y los deseos de venganza hacia quien le ha ofendido. Es para el que perdona, no para el perdonado. Amados hermanos, dice que la falta de perdón es una cárcel, pero la cárcel no es para el que hizo el daño, sino para el que no perdona. Él es el que está en prisión. Y cuando nosotros perdonamos, somos libres de la cárcel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
El perdón ayuda a no cargar con el peso del daño. Jesucristo pidiendo al Padre que perdone a quienes le estaban crucificando y matando. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, esa palabra la hemos escuchado, pero yo quiero preguntarles, ¿en verdad los romanos no sabían que estaban matando a un inocente? Sí lo sabían, porque hasta aún el emperador lo sabía, mis amados hermanos. El emperador no quería condenarlo, pero al final lo terminó condenando. Perdonar no justifica la ofensa, pero sí libera el corazón. Se trata de una decisión que beneficia la salud mental y emocional del que perdona. Número 4. La incredulidad es otro de los pecados que impiden o son obstáculos de la oración. Aparte de ser un obstáculo, la causa más principal es que la incredulidad debilita la oración. Es como que yo llegara, o como un niño que llega con su papá y le dice: papá, yo quiero que compre pizza. Algún día, mijo, algún día. Yo bien sabía que usted no quería. Entonces, a veces nosotros actuamos así con Dios. Dios, yo quiero que me ayudes. Dios, yo quiero que me bendigas. Yo quiero que derrame bendición. Yo bien sabía que no me lo ibas a dar. Hermano, eso se llama incredulidad. Si yo le voy a pedir algo a Dios, estoy seguro que me lo va a dar. Yo le pido salud, le pido bendición económica, le pido bendición espiritual. Yo sé y se lo pido porque sé que me lo va a dar. Caso contrario, ¿por qué le tendríamos que pedir algo que nosotros dudamos en nuestro corazón? No perdamos el tiempo. Le pedimos algo a Dios porque Dios lo va a responder. Dudar o rechazar las promesas y la identidad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. La Biblia presenta la incredulidad no solo como una duda intelectual, sino como una actitud del corazón o resistencia moral. O sea, la incredulidad está en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos dudando, yo le quiero pedir algo a Dios, pero saber si me lo va a dar. Yo quiero que Dios bendiga a mi familia, pero saber si los va a bendecir. Hermano, no. Yo bendigo a mis hijos. Yo oro por mi hijo Brian, oro por Emanuel, oro por Cecia, oro por Mateo, y estoy seguro que Dios los va a bendecir. Usted ora por sus hijos, debe de estar seguro que Dios va a escuchar esas oraciones, hermano, porque la duda es un estorbo de la oración. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de reconocer. La Biblia presenta la incredulidad entonces de una manera clara. La incredulidad impidió al pueblo de Israel entrar al reposo prometido. Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, los que no entraron, hermanos, ¿sabe que salió una gran cantidad de judíos, de israelitas, de Egipto, de las 12 tribus de Israel? Salieron e iban por el desierto, pero por causa de su incredulidad no entraron. Dios dijo que iba a terminar, que se muriera toda esa generación para que una nueva generación entrara. Los que entraron a Egipto no conocieron esclavitud. Los que entraron a Canaán no fueron los que fueron esclavos en Egipto, sino fueron quienes nacieron en la peregrinación en el desierto, y estos sí entraron a la tierra prometida. Jesús también limitó a hacer milagros en su propio pueblo, Nazaret, debido a la falta de fe de la gente. Marcos capítulo 6, versículos 3 al 6 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta
sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermano, Jesucristo mismo en su tierra no pudo hacer milagros, pero no era porque él no tenía poder, sino porque la gente era incrédula, porque conocían de dónde había salido. Era hijo de José el carpintero, y conocían a sus hermanos, y por esa razón eran incrédulos a él. Y eso sucede muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia. Yo por eso siempre he dicho y doy testimonio de esto. Yo le creo más le creo a los que están perseverando acá, que alguien que venga de afuera a hacer show, que alguien que empiece a hablar lenguas de afuera. Le creo más a los que yo miro en la iglesia, que son perseverantes, activos, que alguien que esté detrás de un micrófono, detrás en la radio. Yo le creo más a los que están en la iglesia, porque yo los veo y yo doy testimonio de sus vidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, la fe descansa en el carácter de Dios. Es la confianza absoluta en su soberanía y propósitos. Significa soltar el control, entregar las preocupaciones y reconocer que Él tiene el poder para sostener, reemplazando la ansiedad humana por una profunda paz interior. La paz que Cristo da, hermano, es extraordinaria. Amados hermanos, hemos visto cuáles son los obstáculos y estorbos para la oración genuina, por lo que debemos examinar nuestro corazón antes de pedir respuesta. Jesús invita a cambiar las propias cargas pesadas por su voluntad, que es más ligera. Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?